Hola, buenos días a todos, buenas tardes a las personas que nos ven en un futuro y a nuestra audiencia de Volver Conciencia. Estamos en un episodio más, esta vez con una invitada muy especial. Angélica, cuéntanos quién es Eliana. Eliana, ella es de Popayán, nacida y criada en la Ciudad Blanca de Colombia. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad ICESI de Cali. Después hizo un magíster en Administración en la Universidad Libre, era, ¿no? De Bruselas, Bélgica. Aquí ahorita nos estaba contando que el nombre es en otro idioma, así que bueno, en español la traducción sería libre. Su mayor experiencia laboral ha sido en el área de proyectos y procesos y ha tenido oportunidades de trabajar en diferentes industrias como la manufactura, consumo masivo, servicios, tecnología y en el sector público. También ha trabajado con empresas internacionales en Estados Unidos y en Canadá, como Disney Parks, Colombia USA, Walmart, Dollarama, y actualmente trabaja en Canadá en la empresa ¿cómo se pronuncia? ESCO, no sé cómo es. Eco. Eco, sí, Eco. En Canadá, donde actualmente está viviendo. Él ahorita está viviendo en Canadá ya hace unos años. Y bueno, con ella vamos a estar hablando así de toda esta experiencia, de su paso por la universidad, de su estancia viviendo en Bélgica, ahora viviendo en Canadá y bueno, de todas esas herramientas que a ella le ayudaron a salir adelante y a tener todas estas oportunidades profesionales y laborales. Entonces, bienvenida, Eli, qué rico tenerte aquí con nosotros hoy. Hola Ana, hola Angie, muchas gracias por la invitación. Sí, también muy contenta de estar aquí y compartir mis experiencias con ustedes y con todas las personas que nos escuchen. Nosotros acá ya hemos tenido dos invitados antes que eran también de ingeniería industrial. El primer invitado que tuvimos, me acuerdo que él había hecho un doctorado en Estados Unidos y estaba en un campo más de la vida que tiene que ver con investigación, con la vida académica y toda esta parte. Después la segunda invitada que tuvimos de ingeniería industrial, ella trabaja más como en el sector público en Colombia. Y ahorita estamos con Eliana, que ella tiene un enfoque mucho más llevado hacia la vida, pues, el trabajo en industria. Entonces nosotros queremos como mostrarles todos esos posibles panoramas laborales. Si esta charla si la van a ver personas interesadas en estudiar ingeniería industrial o que ya son ingenieros industriales, bueno, aquí se pueden dar todo un panorama de todas las posibilidades que tienen esta carrera. Pero bueno, antes de entrar a todo este punto, a nosotros nos gusta empezar hablando, conociendo al invitado, ¿no? Tratando de conocer su vida. Nos gusta empezar desde la infancia. Así cuéntanos un poco de tu infancia, de tu grupo familiar, cómo está conformado, cómo era tu vida allá en Popayán, el colegio y bueno, este tipo de cosas. Sí, bueno, sí, yo como decía Angélica, yo nací en Popayán, me crié en Popayán, mis papás, bueno, mi papá es de Popayán, mi mamá es de un pueblo o de un municipio del Cauca, de Páez, pero ha vivido ya pues más tiempo de su vida en Popayán, entonces ya también es de Popayán. Tengo un hermano, o sea, somos 4 en mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano es mayor. Mi papá es abogado y ha hecho toda una carrera pues en todo el tema del derecho, ya culminó siendo magistrado, pues que es como algo muy ya que los abogados en su carrera pues es como el último nivel, digámoslo así. Entonces él hizo como toda esa carrera. Y mi hermano estudió ciencias políticas y también pues se ha especializado en distintos temas de su carrera. Entonces, como ven, y mi mamá pues, se ha dedicado al hogar y ha estado acompañándonos a nosotros, a mi hermano y a mí siempre. Entonces, bueno, mi infancia en general, pues yo no, fue muy bonita. O sea, yo no recuerdo, todos mis recuerdos son bonitos. Mi mamá siempre estuvo conmigo cuidándome en el hogar mientras mi papá pues trabajaba. Entonces siempre tuve como ese apoyo de mi mamá todo el tiempo en la casa. Y mi papá pues súper trabajador, súper inteligente. Mi hermano también es muy inteligente, pero como ven, mi papá y mi hermano son de ciencias sociales, porque mi hermano estudió ciencias políticas y mi papá es abogado. Entonces yo soy como la diferente. Aunque mi papá, por ejemplo, en el caso de mi papá es una persona súper,
de esas personas que son buenas en todo. O sea, por ejemplo, él iba a ser abogado, él iba a ser médico, perdón. O sea, entró cuando tú te inscribes y que es súper difícil para medicina y eso, pero él entró, pero dice que eso no, después se dio cuenta que no era para él. Pero a él le gustan también los números, le llamaba también la atención como la medicina en su momento y pues también las ciencias sociales, él es como bueno para todo. Mi hermano sí era mucho más enfocado en ciencias sociales, estaba como entre derecho y ciencias sociales y ciencias políticas, se definió por ciencias políticas y yo pues como ahí diferente, aunque también me gustaban mucho las ciencias sociales. Entonces, bueno, ¿no? Sí, como que ese es mi núcleo familiar. He vivido siempre en Popayán, pues hasta los 17 años que ya me fui a vivir a Cali para estudiar. Mi colegio, me gradué del colegio Gimnasio Calibío en Popayán. Mi colegio pues era muy bueno académicamente y fue la verdad que también fue una herramienta muy importante después en la universidad, porque el colegio era muy estricto, con muy buen nivel académico. Entonces es algo que cuando uno ya después entra a la universidad se da cuenta que marca diferencia. A veces ves a otras personas de pronto batallando un poquito más con la universidad o así, y pues uno tiene buenas bases del colegio. Entonces creo que para mí eso fue muy importante. También desde chiquita me gustó estudiar inglés. Mis papás siempre me apoyaron o sea, yo era una niña de esas que le gusta hacer un montón de cosas y mis papás además también como que les gustaba que yo hiciera mucho. Me querían tener ocupada todo el tiempo, porque me decían después mis papás como que no querían que, pues no sé, que fuera de pronto a tomar caminos, digamos, malos o no sé, algo así. Entonces como que mantengámosla ocupada mejor haciendo de todo. Y pues yo realmente era una niña que sí me gustaba todo eso y era siempre fue una niña muy estudiosa, como muy tranquila, no me gustaba estar mucho en la calle, sino como estudiando, leyendo, cosas así. Entonces, siempre estudié, me metí a cursos de cosas desde niña y una de las cosas que más me gustaba fue el inglés. Entonces empecé a estudiar inglés desde que tengo como 8 años. En Popayán está todavía, creo, el Colegio Mayor del Cauca, que tenía un curso de inglés que era casi como una carrera. O sea, primero tú hacías el inglés de niños, que eran como 4 semestres, estudiabas durante 2 años el inglés nivel de niños, y luego cuando terminabas el nivel de niños pasabas al nivel adulto, que eran, ya no recuerdo, pero como otros 3 años, otros 4 años, y luego te graduabas. Entonces eran clases en las tardes, entonces yo iba a las clases después del colegio. Y así estudié como 6 años en total, hice el nivel de niños, después entré al nivel de adultos, me gradué más o menos como a los 15 años, creo, ya de todo el nivel de niños y adultos, y era algo que me gustaba mucho. O sea, yo a mis clases de inglés las elegí yo, fue porque yo quise. Mis papás obviamente me apoyaron, y fue la verdad muy importante ese curso porque era un curso muy bueno en temas de gramática, por ejemplo, en el inglés. Ya digamos que el siguiente paso ya es saltar como a mirar cómo se habla, a enfocarse más como en hablarlo, pero fue un curso muy bueno. Y ya, sí estuve también metida como en otras cosas, como que natación, manualidades. Mi mamá le gustaba mucho meterme a manualidades, pero eso sí era algo que a mí no me gustaba mucho porque no soy muy buena. O sea, yo no soy muy buena para las cosas manuales. Pero mi mamá, por ejemplo, eso de pronto lo olvidé decir ahora, mi mamá es muy artista. O sea, mi mamá pinta, hace cerámica, o sea, todo lo que sea manual, ella cose, sabe coser, todo lo que sea manual, ella lo hace y hacen cosas muy lindas. Y yo eso sí no se lo heredé para nada. Entonces mi mamá me metía a tarjetería, a bordado, a un montón de cosas de esas. Y yo como, bueno, pero yo no, era re mala. Y después otra cosa que también quería resaltar es lo que nos cuentas del curso en inglés. Eso es algo muy chévere que a propósito ahora de los que nos están viendo de Popayán y los que nos vayan a ver que sean de Popayán. El mayor creo que antes era como un técnico, creo que ya es universidad. Sí, creo que ya se volvió universidad. Ahora es universidad, pero supongo que el curso de inglés debe seguir. Y ese es un curso que es muy bueno y como dice Eli, se puede empezar desde niños, lo pueden hacer jóvenes, desde que estén en el colegio, se hacen las tardes. Yo tenía en la universidad, yo tenía también compañeros que también lo hicieron, tienen diferentes horarios en las tardes. Entonces, para que aprovechen y hagan este curso, porque y aparte que no es un curso cualquiera, sino que además salen como con un título de técnico, de algo en inglés.
Sí, la verdad que es súper recomendado. Y es de gran utilidad en muchos aspectos, no solo si uno quiere salir del país, sino incluso aquí para estudiar, para leer en inglés, bueno, un montón de cosas Sí. que se puede hacer con ese aprendizaje del inglés. Eliana, yo quisiera saber un poco más cómo era esa vida en la escuela, qué era lo que más te gustaba aparte del inglés, ya nos contaste que, que te costaba el inglés, pero aparte de eso, ¿qué más materias te gustaban? ¿Cuáles eran las que más te llamaban la atención? A mí me gustaba mucho las ciencias sociales, cuando estudiaba sociales, que le llamaban en ese momento en el colegio, que tenía un poco de historia, sí, más que todo como temas de historia, me encantaba. Y las matemáticas, lo chistoso de las matemáticas es que ni me gustaban ni me disgustaban, pero me iba muy bien. Entonces, como que yo decía, qué pereza, pero luego empezaba a estudiar y presentaba los exámenes y todo, y me iba súper bien siempre en matemáticas. Y eso sí recuerdo algo que era mi mamá siempre me decía, como que usted es muy buena con las matemáticas, y yo, ay, no, mamá, pero me da como pereza. Pero ya no, pero usted es muy buena, y yo, bueno, pues sí. Pero yo era como tirando más un poquito para el lado de las ciencias sociales. Me gustaba mucho, sí, me gustaban mucho sociales, me gustaba mucho español también, me ha gustado siempre escribir, soy muy buena, bueno, eso de pronto no lo conté ahorita, soy muy buena y me gusta mucho aprender la gramática también del español. Y me gustaba mucho escribir ensayos, la ortografía, sí, creo que esas son como las materias, español, sociales y matemáticas. Bueno, y yo quisiera saber en el colegio si de pronto empezaste como a pensar, a perfilarte para ser ingeniera industrial o cómo fue que un día Sí. dijiste sí, ¿qué tal? Cuéntanos un Bueno, poquito más de ahí eso. hay algo interesante que siempre le he contado a varias personas y es, yo de verdad que quería ser ingeniera industrial sin saber que eso era ingeniería industrial desde que yo era una niña chiquita. O sea, eso sí lo tengo en mi cabeza desde que, no sé, tenía 6 años o algo así. Yo quería ser ingeniera industrial, pero no sabía que eso se llamaba ingeniería industrial. ¿Por qué? Yo desde chiquita me encantaba saber cómo se hacían las cosas. Es decir, cómo se hace, si tú tienes un cuaderno, cómo se fabrica ese cuaderno en una industria, en una línea de producción. A mí eso me daba curiosidad, me quería saber, yo le preguntaba a mi papá casi siempre, pa, ¿y cómo se hace esto? Pa, ¿y esto cómo lo fabrican? Pa, ¿y esto cómo se hace así? Y tengo un recuerdo muy bonito, mi papá un día me llevó a una ladrillera que hay a las afueras de Popayán, y fue como, a usted le gusta ver cómo se hacen las cosas, vea, aquí es cómo se hace el ladrillo, cómo se hacen los ladrillos. Entonces ahí estaba pues todo el proceso del ladrillo, no sé qué, y yo feliz. Y entonces desde niña siempre me gustaba saber cómo se hacía todo. Después cuando fui creciendo veía documentales o cosas así de cómo se hacen, me acuerdo que había uno como de las motos, cómo se hacían las motos ya en líneas de producción grandísimas, cosas así, y eso siempre lo tuve desde chiquita. Cuando empecé a crecer ya un poquito más, que ya tenía, no sé, 14 años o algo así, como les decía que me gustaba también mucho las ciencias sociales y mi papá era abogado y mi hermano ya estudiaba ciencias políticas, empecé como que, no sé, me gusta, el derecho casi no me llamaba la atención mucho como tal, pero sí me gustaba, por ejemplo, la sociología. Empecé a leer unos libros que mi hermano tenía un libro que era como una guía inicial de ciencias políticas. Y yo le cogí ese libro a mi hermano y me lo empecé a leer. Y era tan chévere, o sea, hablaba unos temas como tan interesantes que yo como, ay, no, ¿será que voy a estudiar sociología? Entonces yo dije, no, esto me gusta, yo creo que voy a estudiar sociología. Y me acuerdo que ya empecé a averiguar y, por ejemplo, sociología lo había en la Universidad del Valle. Y le dije a mi papá y mi papá como, no. Mi papá no quería que yo estudiara sociología. Mi papá es que no. Pues porque ustedes saben que hay esos, o sea, hay a veces muchos, ¿cómo se dice? Como prejuicios. Ajá, como de que no, que esas carreras de ciencias sociales, que usted luego no consigue trabajo, que usted se queda ahí varado, que yo no sé qué, no. Pues. Pero mi papá como que tenía esa cosa ahí y me dijo, no, a mí no me parece, a mí no, usted no vaya a estudiar eso, a mí yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no mira otra cosa? Y yo como, pero ¿qué otra cosa? Porque yo era como, pero ¿qué más? Entonces, en ese momento sí hubo como la idea también de ingeniería civil.
Y mi papá me dijo, ingeniería civil no le gusta, y yo, eso me parece chévere, pero no me, decir, como que el tema de la construcción y esas cosas como que, o sea, me llamaba la atención porque era una ingeniería, y como les había contado, yo era muy buena para los números. Entonces era como que, por ahí me puede ir bien porque yo soy buena para los números, pero luego era como que, pero no sé si eso de, o sea, lo que es la ingeniería civil, como las construcciones y todo eso, yo no sé, para mí eso casi no me llama la atención. Entonces ahí yo entré como en un tema que no sabía qué iba a estudiar y no sabía qué iba a hacer. En mi colegio, como en décimo, no me acuerdo si fue décimo o ya 11, no, creo que fue décimo, nos hicieron todo un proceso de acompañamiento en el colegio para eso, para ir definiendo tu perfil de qué ibas a estudiar. Entonces, en ese momento me salió, digamos que todo mi perfil me salió, no, pues que, o sea, las ingenierías, como que todo lo que tuviera que ver con lógica, matemática, raciocinio lógico, todo ese tema. Y ahí yo dije, bueno, entonces será que ingeniería civil, y ya como mi papá me ha dicho pues que sociología como que no, entonces yo como que bueno. Y en ese momento hubo en la Universidad ICESI, que es donde yo estudié, un open house. Mi universidad hace open house, que es donde invitan a estudiantes de colegios, o sea, tú puedes ir libremente y vas pasando como a ciertos espacios donde cada carrera tiene como un stand donde te explican, esto es ser economista o esto es más o menos como de qué se trata la economía, esto es de qué se trata tal carrera, así, y ahí está como gente que trabaja o sea, como en la oficina de la carrera, también estudiantes que ya empezaron la carrera, entonces que te pueden decir como, sí, yo me ha ido así estudiando aquí o acá, y te pueden dar como un ejemplo real. Y yo fui y mi papá me llevó. Entonces mi papá me dijo, vamos a ir, y vamos a ir pues a la universidad y a ese open house, y yo fui con él. Entonces fuimos y empezamos a pasar por los diferentes sitios pues de las carreras, y llegamos al de ingeniería industrial. Y el de ingeniería industrial era literal una línea de producción que habían como ejemplificado así chiquita. Entonces, que cómo se hacía, ya no me acuerdo qué era, creo que eran como hacer un sándwich o algo así, era algo muy básico, pero te mostraba como la línea de producción de cómo se hacía el producto. Y yo vi eso y yo como, eso es lo que a mí me gusta. O sea, eso es lo que a mí me gusta. Sí, o sea, fue como que eso es. A mí me gusta cómo se hacen las cosas, cómo se hace todo. Entonces, entonces ahí explicaban que los procesos productivos, optimizar los procesos, las industrias, las fábricas, y yo, no, sí, o sea, eso es. Y en ese momento fue donde yo dije, sí, ya, esa es la carrera que yo voy a estudiar. Y ahí decidí ser ingeniera industrial.